Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y también que el consuelo de su Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana. Amén. Hermanos, les pido por favor, me acompañen en sus Biblias a buscar el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos del 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versos del 1 al 7. Antes de dar inicio a la lectura de nuestro texto, les voy a pedir que por favor inclinemos nuestros rostros y vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, Señor, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Guárdanos de caer en la tentación y líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el imperio, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Asimismo, Señor, queremos rogarte en esta mañana, habla a nuestros corazones, usa tu palabra, Señor, como martillo que quebranta la roca. He aquí tu siervo, Señor, que tiembla ante tu palabra, Señor. Agrádate, Señor, de mi servicio. Agrádate de la adoración de mis hermanos al prestar atención, a dar sus oídos a tu palabra. Ayúdame, Señor, como bien oraba mi hermano Javier, que no sean mis palabras sino las tuyas. Ayúdame a no adulterar tu palabra, Señor, sino a ser fiel a la exposición de ella. Y que tú, Señor, cumplas el propósito por el cual has enviado tu palabra a nuestras vidas en esta mañana. Te lo rogamos en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra, delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. A modo de introducción, hermanos, quisiera dar inicio a la exposición de este sermón con la cita del ministro puritano Stephen Charnock, la cual habla sobre la eternidad de Dios
dice de la siguiente manera, prestemos atención. Así como la esencia de Dios no puede limitarse a ningún lugar, tampoco puede ser limitada por el tiempo. En su inmensidad, Dios está en todo lugar y en su eternidad Él siempre es. En cuanto al espacio de las cosas creadas, puede decirse que están en un lugar. Y en cuanto al tiempo de ellas, puede decirse que son en el presente, en el pasado o en el futuro. Pero en cuanto al espacio, nuestro Creador está en todo lugar. Y en cuanto al tiempo, Él es siempre eterno. Su duración no tiene fin y su esencia no tiene límite. Él siempre ha sido, es y será. Y así como no tuvo principio, tampoco tendrá fin. Esta es una excelencia que le pertenece únicamente al Ser Supremo. Así quería dar inicio, hermanos, diciendo, compartiendo esta cita de Stephen Charnock con ustedes para avanzar. Hermanos, nuestro Dios es un ser trascendente que está infinitamente por encima de su creación. Él, en su amor y gracia, como ya hemos aprendido, se ha revelado a través de su creación y especialmente por medio de su santa palabra. Pero el hecho de que Él se haya revelado no cambia la realidad de que Él es un ser incomprensible. Quiere decir, no todo de Él puede ser comprendido por nuestras mentes finitas. Quisiera hacer un paréntesis para decirle que sinceramente fue providencial que el Señor tratase en la escuela dominical todo lo que Él trató, porque no sabía, aunque sabía que el hermano Alberto iba a hablar del capítulo 2, no tenía ni la más mínima idea de que el Señor iba a hablar 2 veces. El Señor use su palabra igualmente. En ocasiones le decía a mi esposa, Alberto me está robando el sermón en la escuela dominical. Pero yo sé que el Señor igualmente nos va a edificar. Y ruego que edifique a nosotros desde el más aprendido, desde el más letrado hasta el más sencillo. Es mi oración al Señor. Hermanos, el texto a considerar en esta mañana es un pasaje en el que se nos enseña acerca del temor al Señor, especialmente en los versos del 1 al 7. Y esta sección en particular podría dividirse de la siguiente manera. En primer lugar, en el verso 1, el temor de Dios y la adoración. En segundo lugar, el temor de Dios y la oración en los versos 2 y 3. Y en tercer lugar, el temor de Dios y los votos, versos 4 al 7. Hoy, con la ayuda del Señor, quisiera que nos concentrásemos únicamente en el verso 1 y parte del verso 2, con el propósito de tratar de manera sencilla pero a la vez profunda el asunto de la adoración a Dios y la manera en que Él nos demanda que vengamos a su casa y nos conduzcamos en ella. Siendo este un asunto de vital importancia para el pueblo de Dios, dispongamos nuestros corazones y oigamos con atención lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra. Amén. El verso 1 nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Salomón empieza diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, sé cuidadoso. Pero antes de abordar la advertencia del sabio Salomón, empecemos preguntando: ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios en los tiempos de Salomón era, por supuesto, el templo. Aquel templo cuya construcción se nos describe en la primera carta
en Primera de Reyes, capítulo 6. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6. En este los sacerdotes ofrecían sacrificios a favor del pueblo, y donde el pueblo de Dios se acercaba a ofrecer adoración a Dios. Para los israelitas en el antiguo pacto, el templo era símbolo de la adoración, porque aquel era el lugar donde Dios había escogido manifestar su presencia especial. Ahora, antes del templo, la casa de Dios era el tabernáculo, o tienda erguida en el desierto. Y después del exilio babilónico, era nuevamente el templo. O mejor dicho, era el templo. Sin embargo, la casa de Dios, después de la destrucción del templo, en el año 70, después de Cristo, vino a ser las varias sinagogas a lo largo de Judea y más allá. Quiere decir, Dios manifestaba su presencia especial en las sinagogas con su pueblo reunido. No todos debían ir al templo, además no existía ya el templo en sí mismo. Sin embargo, hermanos, bajo el nuevo pacto, la casa de Dios es la iglesia de Cristo reunida. No son las cuatro paredes del lugar donde nos encontramos. No es el recinto físico en el que nos encontramos. Es la congregación de los santos, la asamblea de creyentes. Y esto Dios nos lo dice claramente por medio de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O como dijo el apóstol Pablo a su amadísimo discípulo Timoteo en la primera carta, capítulo 3, verso 15, para que, citando, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la iglesia de Cristo, su asamblea reunida, es su casa ahora. Dios manifiesta su presencia especial en medio nuestro y nos llama como casa espiritual a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. De modo que cuando nosotros vengamos a este lugar o vengamos a la reunión de los santos en este lugar o en cualquier otro lugar, esta casa formada por cada uno de los creyentes como piedras vivas, nos dice el Señor que debemos guardar nuestro pie. Debemos guardar nuestros pasos, ser cuidadosos, cautelosos. El texto nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ahora, ¿qué quiere decir que guardemos nuestro pie? ¿Será esconderlo para que nadie lo vea y guardemos el pie? No. ¿Que tengamos cuidado de no pisar muy duro para no hacer mucha bulla? Claro que no. Lo contrario es que el texto nos dice que debemos guardar nuestros pasos. Como dije anteriormente, debemos ser cuidadosos, cautelosos cuando venimos a la casa de Dios a ofrecer sacrificios por medio de Cristo, para que sean agradables a Dios. Por lo tanto, el guardar nuestros pasos no es tanto algo externo o físico, sino principalmente algo que tiene que ver con nuestra actitud, con la actitud de nuestro corazón, con la actitud de nuestras almas delante de Dios.
entre otras cosas, las palabras guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, es un llamado, hermanos, a asegurarnos de que cuando vengamos ante la presencia especial de Dios, en la comunión de los santos, vengamos con un espíritu de reverencia y de debida preparación. Es decir, que vengamos con un sentido bíblico de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Con una actitud adecuada de cautela, de meditación, de reflexión, de profunda y cuidadosa meditación. Guardar nuestros pasos también incluye el que vengamos con reverencia a ofrecer adoración de manera reverente y solemne, de la forma en que Dios mismo la demanda. No para ofrecerle lo que a nosotros mejor nos parezca, sino la clase de adoración que Él mismo nos demanda en su palabra. Este verso también, esta frase, este llamado a venir con plena conciencia de nuestra dependencia total en los méritos de Cristo, nos llama a esto. Nosotros no venimos basado en nuestras justicias, diría Daniel, sino en tus muchas misericordias. Y Dios ha sido misericordioso en Cristo Jesús para con nosotros. Pues solo por medio de estos méritos, lo que hagamos en su casa será acepto delante de Él. Quisiera citar también a Jonathan Edwards, comentando sobre las palabras, de una manera muy sensiblemente escribió sobre este texto. Fíjense bien, su comentario sobre el pasaje. No vayas con pasos apurados, lo cual indica que vienes con un espíritu de ligereza, falta de consideración y de meditación. Piensa en la naturaleza del lugar al que vas, a la casa de Dios. Piensa en el propósito por el que vas. Recuerda, es la casa de Dios, la morada escogida del Señor, aquel a quien los cielos no puede contener, el cual en su condescendencia le ha placido morar allí en la iglesia reunida. Y allí ha puesto su nombre, y allí manifiesta su gloria. Y tú vas allí a adorar a ese Dios, el único Dios vivo y verdadero, el único excelso, quien habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Ese Dios ha prometido manifestar su presencia especial en ese lugar. Por tanto, ve allí, habiendo dado la debida consideración al asunto. Esta es la idea de la exhortación de Salomón al decirnos: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Un sentido de humildad, una actitud de profunda reverencia, un espíritu de contrición y sobre todo un alma que depende y se derrama en la presencia de Dios únicamente porque Cristo le ha salvado y redimido. Hermanos, somos llamados a meditar en el lugar al que vamos, en el propósito por el cual venimos y en aquel con quien hemos de encontrarnos aquí. Al Dios tres veces santo, que habita en infinita pureza y santidad. Todas estas cosas implican, amados hermanos, que el guardar nuestros pasos cuando vamos a la casa de Dios debe ser algo que debemos tomar muy en serio. Es algo que Él demanda, es algo que Él requiere, pero especialmente, hermanos, es algo que Él merece, porque Él es digno de que nosotros, cuando vengamos a su casa, guardemos nuestros pasos. Hermanos, siendo la adoración a Dios el propósito mismo de la redención de su pueblo, debemos indagar, no debemos
quedarnos con las ideas aún limitadas que tenemos acerca de nuestro propósito al venir a la casa de Dios, sino cada vez estudiar, indagar más y más cuál es el tipo de adoración que a Dios le agrada. Debemos hacerlo porque es vital. Es el propósito principal de la redención de su pueblo. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, todo muestra en la Escritura que el propósito principal de la adoración es la redención de su pueblo a través del Mesías. Debemos esforzarnos en adorar a Dios bajo sus términos y no bajo los nuestros. Hermanos, si somos descuidados en esto, podríamos estar ofendiendo a Dios y ofreciendo ante Él un fuego extraño. Sí, un fuego extraño, una falsa adoración. Cuando los hombres, ignorando los detalles que Dios mismo ha establecido para la clase de adoración que Él demanda, se han lanzado osadamente a ofrecer actos de adoración bajo sus propios términos, los resultados han sido catastróficos, incluyendo aún la muerte misma. Como se nos relata en el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en el libro de Levítico capítulo 10 y 11. Una falsa adoración delante de Dios puede acarrear la misma muerte. La misma muerte. Y pensando en esto, pensaba en la manera, y uno de los actos de adoración es el sacramento de la cena del Señor. Dice que muchos, por haberla comido de una manera indebida, de una manera liviana, ligera, sin haber meditado antes acerca de sus propios caminos, no solo habían enfermado, sino que muchos ya habían muerto. Entonces no es algo cualquiera, no es un asunto liviano, es un asunto de vital importancia. Pero después de decirnos, guarda tus pasos cuando vengas a la casa de Dios, Salomón nos dice, quisiera hacer un paréntesis en cuanto a esto, hermanos. Recientemente, para mi tristeza, así como el hermano Alberto usó un ejemplo, que muchos han abandonado el medio que Dios ha establecido para salvar a pecadores, inventando, según sus propios términos, cualquier tipo de estrategias, ¿verdad? Lo cual lo que hace es manchar el nombre de Cristo, peor aún, limitar los medios que Dios ha dejado, peor aún, ofender al Dios que ha establecido que sea por medio de la predicación que los impíos se conviertan a Él. De la misma manera, muchos hoy han inventado, según sus propios términos, formas de adoración que no son escriturales. Me entristeció mucho ver en las redes sociales de esta semana, en la iglesia del Redentor, iglesia presbiteriana en New York, pastoreada por el señor Tim Keller, cuando él mismo justifica el hecho de colocar danzarines, ni siquiera eran danzarines, ¿verdad? Para ofrecer una danza o un acto de adoración a Dios. Hermanos, no es esto lo que está prescrito en la Escritura. El nuevo pacto deja muy claramente cómo Dios quiere que le adoremos. Ciertamente en el antiguo pacto Dios recibió danzas, pero el nuevo pacto no avala esto. De hecho, Dios mismo nos dice una y otra vez, con cantos e himnos y salmos espirituales. En todas las cartas apostólicas está esto. Pero algunos, queriendo ser influyentes, ellos tienen una palabra, ayúdenme. Sí, es como querer ser, contextualizarse, vigente. Sí, pero no es innovación.
relevante, ¿sí? O sea, que de hecho estén a tono con la cultura, con la época, con el espíritu del mundo, con todo lo que... Entonces, queriendo hacer esto, inventan cosas para atraer evidentemente la atención de aquellos que ni siquiera conocen a Dios, ofreciendo falsa adoración a Dios. Luego de decirnos Salomón que guardemos nuestros pasos cuando vengamos a la casa de Dios, Salomón también nos dice: acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Amados, hoy, en este mismo día, domingo 23 de julio, a esta misma hora, hay muchos que están ofreciendo a Dios falsa adoración. Paul Washer en una ocasión dijo que el día de mayor idolatría era el día domingo, el día del Señor, porque muchos adoraban a un falso Dios que ellos mismos no conocen. Muchos ofrecen hoy falsa adoración, fuego extraño al Dios de los cielos. Y esta clase de adoración, hermanos, es abominación al Señor. Es por esta razón que Salomón nos hace una advertencia. ¿Y qué nos quiere decir Salomón con esto? ¿De qué quiere librarnos? Del sacrificio de los necios, el cual, como ya antes dije, es abominación al Señor, según Proverbios 15:8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su deleite, es su delicia. Amados, el sacrificio de los necios es aquella clase de adoración en la que el que ofrece la adoración no ha sido afectado por el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él demanda. Es aquella adoración externa que es hecha sin el corazón, con ligereza y con un espíritu de indiferencia y genuina devoción. Es solamente una pantomima, solamente un drama, solamente algo externo que no ha afectado el corazón. Por lo tanto, vanos son los cantos, vanos son las voces altas, aunque todas estas cosas debemos hacerlas. Lo que Dios busca es que nosotros le adoramos con todo el corazón, en espíritu y en verdad. El diccionario de la RAE, Real Academia Española, define adoración como el acto reverente de inclinarse con profunda admiración y amor ante Dios. Lo voy a leer nuevamente. Adoración como el acto reverente de inclinarse con profunda admiración y amor ante Dios. Pero otra definición creo que da mejor en el blanco. Kenneth Osbeck escribió: la adoración es un acto realizado por un hombre redimido, la criatura, hacia Dios su creador, en la que su voluntad, sus emociones y su intelecto responden con profunda gratitud y devoción a la revelación de la persona de Dios, inclinándose ante Él en reverente admiración. Teniendo estas definiciones en mente, podemos continuar examinando nuestro texto. ¿Saben por qué Salomón le llama el sacrificio de los necios? Porque él es tan enfático y usa esta palabra tal vez hasta incómoda para muchos, llamando a cualquier tipo de adoración que no esté estipulada en la palabra de Dios como el sacrificio de los necios. Porque solo un necio puede creer que el Dios eterno e incomprensible va a aceptar que se le adore
como mejor nos parezca. Solo un necio puede pensar que Dios recibirá de él la ofrenda que a él le dé la gana de llevarle. Hermanos, Dios fue excesivamente detallista y minucioso para decirle al pueblo de Israel cómo iba a ofrecer cada uno de los sacrificios. Cada uno, sin faltarle ningún detalle. Si el Dios del antiguo pacto sigue siendo el Dios del nuevo pacto, ¿recibirá Dios cualquier cosa de nuestra parte? ¿No continúa siendo el inmutable Dios el mismo que exige un sacrificio verdadero, una adoración aceptable según como Él lo demanda? Es un necio el que cree que puede venir ante la presencia de Dios con cualquier clase de actitud, ofreciendo lo que le plazca, siendo indiferente a sus demandas en su vivir y en su andar diario, pretendiendo que bajo sus términos Dios lo va a aceptar. Total, ya estoy aquí, cumplí. No, hermanos, no es así. Por eso se dice también que la adoración es la manera en que nosotros obedecemos a Dios diariamente. Así nosotros manifestamos verdadera adoración, como nosotros obedecemos a Dios en nuestro andar diario. Salomón en pocas palabras nos dice: qué locura más grande, qué insensatez, qué ridiculez la de los necios que piensan que serán aceptados simplemente porque cumplieron con lo que creían que tenían que cumplir. Déjeme decirle, querido amigo, querido hermano, si usted ha venido con toda esa liviandad, con toda esa ligereza, hermanos, aun si yo mismo he venido así en ocasiones, con esa liviandad y esa ligereza, no he ni usted ha ofrecido verdadera adoración a Dios. Así haya estado su cuerpo aquí y usted haya cantado lo más fuerte posible. Hermanos, existe un dicho que dice: la ignorancia es osada. La ignorancia es osada, o mucha osadía hay en la ignorancia. Y de verdad es con osadía irreverente, ligera y liviana y descuidada que el hombre natural que no conoce a Dios ofrece sus sacrificios a Él, no siendo estos más que abominación al Señor. Hermanos, hay muchos que profesándose cristianos, ofrecen cualquier clase de adoración según sus propios términos, y seguramente la profesión de los tales es falsa porque no han sido afectados por el conocimiento del Dios Santo. No han sido afectados por el conocimiento del Dios Santo. Por tanto, en la casa de Dios ofrecen cualquier clase de adoración según sus propios términos. Solo aquel, escuche bien, solo aquel que ha sido genuinamente salvado por gracia puede, en base a la redención por sus pecados y a la comprensión aún finita pero verdadera de quién es Dios, ofrecer verdadera adoración. Solo aquel que ha sido genuinamente salvado por gracia puede, en base a la redención por sus pecados y a la comprensión aún finita pero verdadera de quién es Dios, ofrecer verdadera adoración. Solo aquel que ha sido nacido de nuevo, regenerado, que ha conocido al Dios Santo, que sabe cuán profunda es su vileza, es la necesidad que tiene de Dios, puede ofrecer reverentemente verdadera adoración.
El reformador Juan Calvino dijo: en esto consiste todo conocimiento verdadero, en conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Continúa diciendo Salomón: no te des prisa en hablar, no se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Verso 2, parte A. Hermanos, en esta prohibición que está directamente ligada a la oración, aunque también puede aplicarse a la adoración en otras formas, esta nos prohíbe aquella clase de oración en la que nuestras palabras salen de nosotros sin ir respaldadas por nuestras mentes y especialmente por lo más íntimo de nuestro corazón, por un deseo devoto, verdadero, sincero de comunicarnos con Dios. No se trata de dar palabras al aire. Hermanos, palabras al viento muchos dan, pero nosotros no hablamos al viento. Nosotros hablamos con el Dios que ha rescatado nuestras almas del mismísimo infierno. El Dios que ha perdonado por medio de Cristo nuestros más horrendos y nefastos pecados. A ese Dios, conociéndonos a nosotros mismos, quien es majestuoso y muy santo, que cualquiera que pudiese verle exclamaría como Isaías: oh, miserable de mí, que soy muerto. Soy hombre muerto porque mis ojos han visto al único Dios verdadero, al Dios viviente. Analicemos las palabras de este texto. No te des prisa con tu boca. En el idioma hebreo, darse prisa significa hacer o decir algo apresuradamente o sin previa consideración. Es hacer o decir algo impulsivamente, antes de pensar. Dios aquí nos manda que a la hora de orar no seamos ni precipitados, ni livianos, ni ligeros. Dios no toma nuestras palabras en vano. ¿Acaso no dice Mateo 12:36: de toda palabra ociosa que digáis delante de los hombres darás cuenta delante de Dios? ¿Cuánto más si aún orando a solas, no delante de los hombres, a solas supuestamente con Dios, no tomará Dios estas palabras? Si toma las que nosotros decimos a los hombres en vano, sin haberlas usado con gracia, con el propósito de glorificar a Dios, y de ello daremos cuenta delante de Dios, ¿cuánto más no tomará aquellas que nosotros vociferamos supuestamente hacia Él, pero solamente con nuestra boca, con nuestros labios, pero no con el corazón? No te apresures con tu boca. Pero, como suele ser la Escritura, no se queda en los aspectos externos, sino que también va más allá. Salomón también añade: ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. No solamente con nuestra boca, sino también, aun cuando se trata de lo más profundo de nuestro corazón, no seamos apresurados ni livianos, sino reflexionemos acerca de lo que queremos decir a Dios. Esta parte ya nos habla de la actitud del corazón que lleva a hablar precipitadamente. Esta parte habla de aquel impulso que siente esta clase de personas, por lo cual se ven movidos a proferir palabras delante de Dios sin razón alguna. Habla de aquellos individuos que sueltan por sus bocas lo primero que se les ocurre, que balbucean, que dicen cosas incoherentes. Y esta clase de actitud interna, esta actitud apresurada, volátil, ligera, superflua, produce oraciones
sin digerir. Oraciones que no han sido consideradas, que no han sido producto de la meditación, de la reflexión de la palabra de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Hermanos, es verdad que la distancia del Dios majestuoso y la criatura es infinita, porque Dios es trascendente. Pero también la distancia ha sido acortada de tal forma que por medio de un mediador nosotros podemos venir delante de Dios, ofrecer sacrificios de adoración a Dios con nuestras oraciones, agradables delante de Él al instante. Imagínense, no solo Dios es trascendente, infinitamente por encima de nosotros, sino que también es un Dios inmanente. Quiere decir, está cercano a nosotros. Cercano está el corazón de Dios a la oración de sus santos, dice su palabra. Inclinado está su oído a los que le temen. Esta clase de oraciones sin digerir, sin previa reflexión, son delante de Dios meras palabras. Y Salomón quiere llamar profundamente nuestra atención, hermanos, a que es necesario que si deseamos agradar a Dios, seamos reflexivos, consideremos nuestras palabras, aún aquellas que vamos a proferir, antes de proferirlas delante de Dios. Y nos preguntaremos, y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, hermano, pero, o sea, oye, es delicado, porque entonces quiere decir que voy a estar coartado el tiempo todo para no proferir ninguna oración, para no pecar. Bueno, el texto nos enseña esto, pero principalmente nos enseña que nosotros debemos aprender a guardar silencio delante de Dios. Guardar silencio delante de Dios. En el texto anterior, cuando dice, y acércate más para oír. Este oír en el hebreo tiene una implicación de meditar en lo que Dios dice, pero al mismo tiempo desear obedecerle en lo que Dios manda. Como dijo San Agustín, Señor, pide lo que quieras, pero concede lo que pides. Pide lo que quieras, Señor, pero concédenos lo que pides. Nosotros debemos, hermanos, meditar en la palabra de Dios continuamente para poder conocerle, para poder entender su mente, para poder entender su voluntad, para orar conforme a su voluntad. En resumen, ¿cuál es la prohibición? Simple. No seamos precipitados e impulsivos al dirigirnos a Dios. Si nosotros tenemos cuidado de cómo le hablamos a nuestros padres, a nuestros jefes, a todos aquellos que están por encima de nosotros en alguna posición de autoridad, a nuestros superiores, ¿cuánto más cuidadosos no debemos tener? ¿Cuánto más cuidadosos no debemos ser al hablar con el Dios de toda majestad? Como bien señaló un comentarista, la gracia no justifica el que nos tomemos libertades al tratar con Dios. La gracia no justifica que nos tomemos libertades al tratar con Dios. En otras palabras, el hecho de que hemos sido salvos por la gracia de Dios y tenemos acceso libre al Padre por medio de Jesucristo, al trono de Dios, no nos da permiso para hablar
con Dios como si fuera nuestro panita en el cielo. No, porque Chuo, ¿sabe, Chuito? Hermanos, eso no existe. Eso no existe. Nos estamos refiriendo al Dios de toda majestad. Al Dios 3 veces santo. Al Dios que ha desplegado su gloria a través de su creación. Hermanos, al ver su creación, por un instante, venía de camino de mi casa hacia acá y veía las montañas en la avenida Casanova Godoy. Atónito, hermano. Atónito. Atónito debemos quedar nosotros ante la majestad del Dios que ha creado todo cuanto vemos y cuanto no podemos ver. Atónitos, en silencio, reverente, inclinar nuestros corazones a Él, meditar en su palabra, buscar en su palabra cómo quiere Él que nos dirijamos a Él, para que oremos a Él, hablemos con Él conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos. Por eso Santiago dice claramente, ustedes oran, no saben orar, no reciben porque no saben pedir, piden para vuestros propios deleites. No. Dice, lamentense, lloren, porque ustedes no saben ni siquiera cómo referirse al Dios Santo. Limpien sus manos que están manchadas de pecado. Dios desea que nosotros nos dirijamos a Él reverentemente, que vayamos a Él con diligencia, que oremos en todo tiempo. La palabra nos enseña esto, hermanos, pero siempre debemos hacerlo reverentemente, con mucho cuidado, porque no estamos hablando con cualquier persona, no nos estamos refiriendo a cualquier ser. Debemos cuidarnos de no ser precipitados al hablar con Dios en oración. Ahora, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué todo este misterio, toda este cuidado, esta cautela? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué no debemos ser precipitados al orar a Dios? El texto nos lo dice. Nos dice, ubíquense. Porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Dios está en los cielos y tú en la tierra. La razón por la que debemos cuidarnos de cómo nos dirigimos a Dios, sea en adoración o en oración, radica en la infinita diferencia que existe entre un Dios santo y personas viles como nosotros. La grandeza, la gran diferencia está en la naturaleza, en la autoridad, en el carácter, en la posición y en el ser al cual nosotros nos dirigimos. La grandeza de Dios, Dios está en el cielo, y la pequeñez, la bajeza nuestra, y tú en la tierra. Hablando de esta parte del texto, un siervo de Dios escribió, prestemos atención, aquí se expresa la distancia entre Dios y sus criaturas, y la reverencia y el temor que deben manifestar en todos sus tratos para con Él. No bombardeándole con un sinnúmero de palabras que no han sido bien meditadas, pensadas conscientemente y que no proceden del corazón, sino con la plena devoción y la reverencia de un corazón inclinado y de un alma completamente derramada delante de Él. Hermanos, aún yo analizaba esto y yo decía, con cuánta ligereza a veces nosotros, aún cuando nos reunimos y vamos a partir el pan, vamos a disfrutar de una comida o vamos a orar por cualquier cosa, es un, dale rapidito, pero ahora ahí, fulano, bueno, sí, bueno, Señor. Hermanos, no son palabras al aire. Seamos reverentes, tengamos cuidado como nos dirigimos a Dios, temamos al Señor, porque Dios se goza en los que le temen. Dios se agrada de aquellos que le temen.
de aquellos que van a Él con cautela, con pasos cuidadosos, porque Él es Dios y nosotros estamos en la tierra. Nosotros en la tierra, Él Dios, nosotros en la tierra. Es interesante ver cómo lamentablemente la cultura occidental, o no sé, el cristianismo posmoderno, ha hecho del cristianismo bíblico algo tan distorsionado que aún las religiones que adoran a falsos dioses se inclinan a esos falsos dioses con mucha más reverencia de lo que nosotros nos dirigimos al Dios verdadero. Vayamos a una mezquita y veamos a un musulmán orar. Para nuestra vergüenza, el musulmán se hinca de rodillas, pone su frente en el suelo, reconociendo que él está prácticamente arrostrado al polvo y que él está sujeto a la voluntad de Alá. La Biblia no nos dice que debemos hincarnos todas las veces que oramos, pero sí nos enseña que debemos hacerlo con profunda reverencia y con mucha cautela. No de manera liviana, no de manera ligera, no por salir del paso, sino con profunda reverencia, sabiendo que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, que Él nos escucha y que nosotros no estamos lanzando palabras al aire nada más para que los hermanos escuchen que bien oramos. La manera tan piadosa en que oramos. No, hermanos, no debe ser ese nuestro móvil. Y guárdenos el Señor cuando hagamos esto, porque abominación al Señor es esto, hermano. Abominación al Señor es una oración descuidada, liviana, por salir del paso, sin meditación previa, sin un corazón verdaderamente agradecido. Cuando vayamos en oración a Dios, así sea para agradecer por lo más mínimo, por el pan que vamos a ingerir, hermanos, hagámoslo con reverencia, sabiendo que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Que Él es digno de ser tratado con reverencia, con temor, con terror santo. Sobre Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, otro autor escribió: estos son dos argumentos para reforzar la prohibición. Una derivada de la grandeza de Dios representada en las palabras Dios está en el cielo, la otra derivada de la pequeñez y vileza del hombre, y tú estás sobre la tierra. Hermanos, podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza, porque Cristo es nuestro excelentísimo mediador y sumo sacerdote por encima de todos, aún del mismo Melquisedec. Pero Dios mismo es el que nos llama a acercarnos con profunda reverencia, con confianza. Él es ciertamente nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Él también nos llama a venir a Él con temor y reverencia. Porque como el Señor Jesucristo nos enseña, Él es nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Dios está en el cielo, nosotros debemos hacerlo con reverencia por quien Él es, porque Él es digno de que nosotros nos refiramos a Él así. El cielo aquí habla de la morada de Dios, el lugar en el que Él manifiesta su gloriosa presencia como en ningún otro lugar, y esta realidad de que Él está en el cielo nos recuerda tres verdades acerca de Dios. Debemos tener muy en cuenta a la hora de acercarnos a Él en oración y adoración. Primero, que Dios está en los cielos nos habla de su soberanía absoluta. Absoluta soberanía. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19.
Al leer la frase Dios está en los cielos, una de las verdades que debe venir a nuestras mentes es la soberanía de Dios, su supremacía sin rival, su gobierno absoluto sobre todo cuanto sucede y existe. En segundo lugar, la frase Dios está en los cielos nos habla de la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios sabe perfectamente todo aquello por lo cual vamos a orar. Salmo 139:4 nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Señor, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Hermanos, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, según el salmo que leímos esta mañana al iniciar, Salmo 33, versos 13 y 14. Por lo tanto, hermanos, nada le es oculto. Algo que me asombra a mí es que nada lo asombra a Él. Nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. A nuestro Dios nada le asombra. De hecho, nosotros no podemos, por más bonita, por más bien elaborada que sea nuestra oración, impresionar a Dios. Él conoce el corazón. Él conoce el corazón. Pueden estar muy bien adornadas nuestras palabras, pero si nuestro corazón está lejos de Él, solo de labios le decimos que le amamos, como Él mismo dice. Sus labios, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En tercer lugar, la frase Dios está en los cielos también nos habla de la pureza o santidad de Dios. Isaías 57:15 dice: así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo. No hay otro como yo. Isaías 63:15. Mira desde el cielo y ve desde su santa y gloriosa morada a todos los hombres. Dios es infinitamente separado del mal y de nosotros, en un sentido. Pero además, hermanos, cuando Salomón nos recuerda aquí que Dios está en los cielos, Él no simplemente nos habla del lugar en que Dios tiene su morada, sino que también nos comunica estas tres verdades que hemos mencionado. Dios es un ser soberano, omnisciente e infinitamente puro y santo, que también ha decidido hacer morada en nosotros. No solo está en los cielos, sino en nosotros por medio de su Espíritu. Pero esto no es lo único que debemos tener en mente cuando hablemos con Dios. También Salomón añade: tú estás en la tierra. Quiere decir esto todo lo contrario a lo que es Dios. Bueno, precisamente lo opuesto a lo que Dios es, a lo que la frase Dios está en los cielos es. En primer lugar, que el hombre es una criatura mortal y completamente dependiente de Dios y sujeta a su autoridad. El hombre no es soberano. El hombre depende completamente de Dios y es completamente responsable ante Él. Todo lo opuesto al Señor somos nosotros. Todo lo opuesto al rey es el súbdito. En segundo lugar, en comparación a Dios, esta frase tú en la tierra nos habla de que el hombre es finito en su entendimiento y conocimiento de Dios. Dios es omnisciente, pero el hombre es limitado en lo que conoce. De hecho, tan limitado es nuestro entendimiento que nosotros muchas veces no sabemos cómo orar a Dios. Así de limitado es nuestro entendimiento. En tercer lugar, esta frase nos recuerda que el hombre, en contraposición a la santidad de Dios, es un ser pecaminoso y vil. El hombre está lleno de pecado y ofende diariamente a aquel que es poderoso para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. En resumen, lo que se contrasta en este texto es, por un lado, la grandeza del Dios infinito y la pequeñez e insignificancia del hombre vil y pecador.
Por lo tanto, el hombre siempre tiene que verse como un mendigo, como un suplicante ante Dios. Y nunca debe orar como si Dios y él estuvieran al mismo nivel. Esta es una osadía y una afrenta que Dios nunca tolerará. Esto, hermanos, es lo que debemos de hacer al guardarnos, al orar a Dios. Nosotros debemos pensar bien lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir cuando vayamos a Dios en oración y aún cuando vayamos a Dios en adoración. Al orar a Dios debemos guardarnos, por un lado, hermanos, del temor de la incredulidad. ¿Sí? Del temor de la incredulidad. Dios tiene su oído atento a nuestras oraciones. Pero por otro lado, debemos cuidarnos de la falta de reverencia y de la liviandad y ligereza con la que nos acercamos a Él. Recordemos que la bondad de Dios no debe llevarnos a olvidarnos de su grandeza. El trono de la gracia siempre será un trono de majestad. El trono de la gracia, ese al que nosotros podemos acercarnos confiadamente para hallar socorro, auxilio, siempre será un trono majestuoso. Esta es la razón y explicación que Salomón nos da de por qué debemos cuidarnos y no ser precipitados o irreverentes y ligeros en nuestra adoración y oración a Dios. Recordemos, Dios está en el cielo y tú en la tierra. Ahora, siendo Dios digno de recibir una adoración reverente de nuestra parte en todo lo que hacemos, y en especial cuando venimos a la casa de Dios, como dice el texto, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Teniendo esto en mente, quisiera, para cerrar, para finalizar, compartir algunas exhortaciones prácticas con nosotros, con vosotros, y también aplicables a mí mismo, hermano. En primer lugar, que antes de venir a la casa de Dios, hermanos, debemos tener comunión con Él. Sí, hermanos. ¿Cuántas veces hemos venido a la casa de Dios y un brazo, no la alarma, corre para el baño, métete, cepíllate, llegué aquí, llegué? No, hermanos, no es así. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hermanos, si nosotros salimos de nuestras casas apresurados, afanados por ser puntuales, pero en realidad estamos siendo impuntuales porque no tomamos previsión para poder levantarnos lo suficientemente temprano para estar con Dios en su día, muy probablemente no seremos cuidadosos al venir a su casa con la actitud adecuada, a ofrecer la adoración adecuada, a orar con la reverencia adecuada, con un espíritu reflexivo, cauteloso, con un corazón lleno de amor y profunda admiración por Dios. ¿Cómo hemos de venir así? ¿Preparados para adorar juntos? Si antes no nos preparamos para Él. ¿Podemos venir y dar aquello que no hemos recibido? Debemos llenarnos de Dios para también dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Porque de la misma manera, hermanos, que nosotros salimos muchas veces así descuidadamente, abruptamente, y llegamos aquí sin haber preparado nuestros corazones, de la misma manera nosotros terminamos adorando a Dios durante el culto. Es más, como alguien dijo, aunque es el primer día de la semana, en realidad es visto de la siguiente manera: el día del Señor
La asamblea reunida es como el cúmulo, la concentración de lo que nosotros hicimos durante el resto de la semana en adoración individual, familiar, y venimos junto a la iglesia de Dios a adorar a Dios de la misma manera. Pero, ¿cómo podremos nosotros ofrecer a Dios una adoración agradable en los términos que Él mismo la demanda cuando pasamos toda la semana sin haberle adorado secretamente y en nuestro altar familiar? ¿Cómo haremos esto? Hermanos, ¿sabes cómo lo haremos? Mal. Lo haremos mal. Y no será agradable al Señor. No será agradable al Señor. Porque no podemos y no debemos ser domingo dependientes. No, yo adoro al Señor cuando yo vengo aquí a su casa y eso me llené. Esto me sirve para el resto de la semana. Yo he escuchado muchas veces eso. No, hermanos, no es así. Y muchas veces lo vemos así, pero es una manera errada de ver el asunto. Muy errada. Porque es todo lo contrario. Nosotros nos llenamos del Señor durante toda la semana y venimos a su casa, junto a su pueblo, a celebrar el propósito principal de la adoración, la redención de su pueblo. Pero si antes de venir a la casa de Dios debemos tener comunión con Él, esto implica algunas cosas. En primer lugar, que debemos sacar un tiempo para meditar en Dios y su palabra antes de venir a su casa a adorarlo. En segundo lugar, hacer un uso sabio de las últimas horas del sábado en la noche. La hora en que nos acostamos, las actividades que realizamos. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces hemos escuchado esto una y otra vez y hacemos caso omiso. Pero el Señor nos está hablando, hermanos. Guardemos nuestros pasos cuando vengamos a la casa de Dios. Preparemos nuestros corazones individualmente. Varones, preparemos a nuestras esposas, o mejor dicho, a nuestra esposa y a nuestros hijos para adorar a Dios en su día como Él se merece y como a Él le agrada. De nosotros es la responsabilidad delante de Dios. El siervo de Dios debe preparar su casa para ofrecer sacrificio a Dios de manera agradable, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Debemos evitar cargarnos demasiado de actividades los domingos por la mañana antes de venir al culto solemne. Algunos, bueno, como yo me paro como a las 4 de la mañana y se me quita el sueño, yo voy a meter una lavadora porque no me dio chance de lavar ayer, y bueno, estoy lavando y, no, pero estoy orando y cantando al Señor. Hermano, no es así. No es así. No es así. Voy a hacer la misma comparación. Y no quiero abusar de esto, pero yo no me imagino a un musulmán tendiendo la ropa, cantando las alabanzas que ellos cantan a Alá y haciendo esto de una... O sea, es súper irreverente. ¿Lo ven? O sea, estamos apartando el día del Señor, estamos teniendo tiempo con Él, estamos yendo a Él. Señor, aquí estoy. Delante de ti, no quiero saber más nada acerca del mundo exterior, quiero estar contigo, adorarte, deleitarme en tu presencia, derramarme, aprender de tu palabra, meditar, qué quieres de mí acerca de tu voluntad. Eso no lo podemos hacer si nos llenamos de actividades previamente. No lo podemos hacer, hermano. No lo vamos a poder hacer bien como a Dios le agrada. Dios quiere que santifiquemos su día, desde el primer momento o desde la hora misma en que nos levantamos. Otra implicación es que debemos participar de todo corazón en todo lo que se hace durante la liturgia o culto a Dios, esforzándonos por mantenernos concentrados en lo que le decimos a Dios al cantar los himnos. No es cantar por cantar, es cantar con el entendimiento, porque así nos manda la palabra de Dios y es así que es agradable a Dios. Luchando contra toda distracción mientras escuchamos lo que Él nos dice a nosotros a través de la predicación. Otra implicación importantísima, hermanos, para todos, incluyéndome a mí y a mi familia, es que nosotros debemos luchar por llegar a tiempo a los cultos.
Nuestro culto comienza a las 9:30 de la mañana. Muchos dirán, bueno, es la escuela bíblica. No, hermano, pero es que es la hora en que la iglesia ha dispuesto para reunirse. Es a las 9:30 hasta las 2:30. ¿Cuándo más nos reunimos? No nos reunimos más. Bueno, en los grupos familiares, pero en su día, ese es el tiempo que hemos apartado para estar con Él. Hermanos, si nosotros nos ponemos a ver cuán descuidados somos nosotros llegamos a nuestro trabajo y nos esforzamos por llegar a la hora. Precipitadamente, a lo loco, mal vestido, mal cepillado, pero llegamos. Y tenemos que llegar antes y marcar tarjetas, muchos de nosotros. Pero en cuanto al día del Señor, 9:45, 10 de la mañana, bueno, mejor me achanto un poquito en la casa para no llegar y entonces llego a las 11 ya cuando va a empezar el culto de adoración. No, hermano, no. Otra implicación es que debemos instruir a nuestros hijos en el culto a Dios, siendo diligentes en tener cultos regulares en nuestra casa, constantemente, para que así, hermanos, ellos estén disciplinados en la adoración a Dios. Ellos sepan qué hacer cuando nosotros venimos a la casa de Dios. Si nosotros no hacemos eso en casa, eso se va a reflejar acá. Se va a reflejar acá y vamos a ver a nuestros hijos, por más pequeños o más grandes que estén, descuidados, desconcentrados, pensando en cualquier otra cosa, y nosotros podríamos pensar, ay, pero es que ellos son niños. No, hermano, no es que ellos son niños, es que Dios nos manda a nosotros a instruirlos a ellos. Dice a los creyentes, carta de Pablo a los Efesios, dice, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso incluye la adoración familiar, eso incluye el culto a Dios acá. Y no le voy a decir esto voy a usar este ejemplo para nuestras alcanzas, sino para que el Señor nos continúe dando esa motivación para seguir haciéndolo. Cuando el hermano Jason Larkin estuvo aquí entre nosotros, él se impresionó mucho, y aunque viene de Irlanda, que la cultura es bastante fría, seca, no como la de nosotros, latina, jocosa, bulliciosa, él estaba impactado de cómo la mayoría de los niños estaban sentados, muchos prestando atención a la palabra, otros cantando cuando se debía cantar. Todo eso lo dejó a él, pero muy, muy emocionado. Gratamente a él le impactó, le impresionó que fuese así. Hermanos, ¿no es acaso esto lo que le dice Pablo a los hermanos en Corinto cuando le dice, hagan todo decentemente y con orden? No sea que venga alguno, ¿sí? En este caso Jason es creyente, pero no sea que venga alguno que no es creyente y diga, mira la ligereza, la liviandad, la bulla, tú pareces una gallera, ¿qué es esto? Mientras que si un incrédulo entra a este local, nosotros reunidos, estando delante de Dios, y ven nuestra reverencia, hermanos, dice la palabra que Él dará gloria a Dios. Él se impactará, Él quedará positivamente afectado con esto. Igualmente en nuestros cantos, la manera en que nosotros hagamos esto con devoción, con fervor, con amor, con reverencia. Si nosotros somos diligentes en hacer los cultos familiares con nuestros hijos, hermanos, evitaremos que ellos se distraigan, evitaremos que ellos se alteren, evitaremos que ellos no hallen propósito en la adoración congregacional, sino que para ellos será un gozo, será un deleite, será un deseo venir a la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorar al Dios de sus padres y al Dios a quien ellos también están llamando su Dios. Para animarnos, quisiera finalizar con una cita de Isaac Backus, ministro puritano bautista. Dice así: si los padres son serios en su religión o devoción a Dios, sus hijos también lo serán, ténganlo por seguro. Si sus padres son negligentes y descuidados en su religión o devoción a Dios, sus hijos también lo serán, ténganlo por seguro.
El Señor nos ayude. Hebreos 12, 28 y 29 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, tengamos culto, liturgia a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Oremos. Padre nuestro, gracias queremos darte, Señor, de todo nuestro corazón. Por la manera, Señor, en que tú te diriges a nosotros. Por la manera firme, pero a la vez tierna en que nos corriges. Ayúdanos, Señor, a mejorar en estas cosas. Permítenos, Dios Todopoderoso, orar a ti, Señor, con la conciencia de que tú nos oyes. Ayúdanos a no apresurarnos con nuestra boca a decir cualquier clase de palabras, ni a precipitarnos en nuestro corazón. Ayúdanos a oír y a obedecer tu palabra, Señor. Que nuestra reverencia no sea únicamente algo externo, que pudiésemos caer en el formalismo y pecar también contra ti, Señor. Guárdanos. Ayúdanos, Señor, que de verdad nuestros corazones anhelen tu presencia. Que nuestra devoción no sea fingida, Señor. Que nuestro silencio, Señor, no sea mero formalismo para parecer y aparentar piedad, sino, Señor, porque verdaderamente estamos admirados de quién eres tú. Usa tu Espíritu, Señor, para transformar estas cosas en nosotros. Recuérdanos tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo. A los que somos padres, Señor, por favor, ayúdanos a ser diligentes y constantes. A enseñar a nuestros hijos a venir a ti de la manera correcta. A los cabezas de hogar, a ser diligentes, a llevar a nuestras esposas a los pies de Cristo constantemente en oración, por ellas y con ellas, y así también a nuestros hijos. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, en esta mañana, desde la escuela dominical, la manera en que has ministrado en nuestras almas. Gran Dios, glorioso y majestuoso y benevolente, misericordioso, Señor, mil gracias, Señor. Con gratitud nos acercamos a ti, ofreciendo ante ti sacrificio de alabanza y de adoración, esperando que sean gratos delante de ti. Por medio de Cristo.